Números 14. Pero los versículos que una vez más vamos a estar leyendo es el siguiente, que dice así la palabra de Dios: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá, en posesión. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por el privilegio y habla en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Algo que se me olvidó mencionar: no se olvide que este domingo tenemos nuestro día de acción de gracias. Vamos a estar gozándonos en el Señor. Amén. Y sobre todo darle la alabanza, la adoración a nuestro Dios. La semana, no la semana pasada, hace 2 semanas comenzamos el tema, la fe es la garantía de la victoria y la bendición. Qué importante, ¿verdad? La fe. Vivimos por fe, andamos por fe. La fe en la Biblia es algo, un baluarte muy importante, es algo una ancla que necesitamos nosotros desarrollar. Una de las personas que habló mucho de la fe fue nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también lo ratifica, y otros escritores, ¿verdad? Aún en el Antiguo Testamento se habla de fe. Muchos creen que a veces en el Antiguo Testamento es pura ley, no puro castigo, pura ordenanza, mandamientos. Pero uno de los profeta menores se le llama a los últimos 12 libros del Antiguo Testamento. Y se les dice profetas menores no porque tuvieron un desempeño menor que los otros profetas, sino por sus escritos. Por ejemplo, Isaías, 66 capítulos, Jeremías 50 y tantos capítulos, Ezequiel también. Por eso se le llaman profetas mayores por sus escritos más extensos. En cambio, estos profetas menores, unos tienen un capítulo, otros tienen 2, otros tienen 3. Pero uno de ellos, que es Habacuc, que me gusta mucho de esta lista, Habacuc tiene 3 capítulos. Y en uno de ellos dice: el justo por la fe vivirá. Qué hermoso, ¿verdad? El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 4, lo vuelve, él recita por el Espíritu Santo lo que Habacuc escribió años atrás: el justo por la fe vivirá. No se olvide. Y eso fue lo que ayudó que Martín Lutero abriera sus ojos y comenzara su reforma. Amén. Por eso hoy vamos a seguir la segunda parte de este tema y vamos a estar analizando, ¿verdad?, lo que miramos hace 2 semanas. El primer principio, la primera verdad: depende de tu fe, así será tu ánimo. Depende de su fe, así será nuestro estado de ánimo. Consideramos que el pueblo, los 12 espías que envió Moisés, regresaron. Y 10 de ellos dieron un reporte aterrador, de miedo, de desánimo. Como dice, pero en ese momento hay un reporte de fe también. En el versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces se da cuenta, un reporte aterrador que trae desánimo, un reporte de fe que era con el propósito de animar, pero tristemente el pueblo escuchó el primer reporte y no hizo caso del segundo reporte. Esto los llevó y aparte de ser un reporte de miedo, de terror, hacen un reporte de incredulidad, como si no fuera poco, asustar a la gente, porque decían que la gente donde fueron a explorar eran ciudades grandes, amuralladas, y los hombres eran los hijos de Aná, gigantes, que después dicen que ellos se miraban a su parecer como langostas. Entonces, y después dan un mensaje de incredulidad. Esto lleva a una consecuencia. La falta de fe lleva a un desánimo drástico. Puse la palabra drástico porque todo el pueblo, excepto Moisés, Aarón y algunos de los líderes, y pues lógico, Josué y Caleb, ellos no se desanimaron, pero todo el pueblo se desanimó. Todo el pueblo cayó
Pero después, estos dos hombres, en el capítulo 14, versículos 5 al 9, dan un reporte de la fe de ánimo. Ellos dicen, la fe lleva al ánimo victorioso, porque ellos dicen, no temamos, vamos, y verán que Dios nos los va a entregar en nuestras manos, nosotros podemos más que ellos. Pero no fue suficiente, ni aún este reporte de ánimo victorioso, de la fe que tenían Caleb y Josué, porque eso provoca, ¿verdad?, que la gente se entre en un espíritu, tanto así que querían mejor regresar a Egipto, y acusaban a Moisés que los había sacado para que murieran en el desierto o murieran bajo estos gigantes, estos hombres. Y esa es la situación. Por eso, mi hermano, depende de su fe, acuérdese, así será tu ánimo. Si andas muy desanimado, es que tu fe no es fuerte. Si andas muy animado, es que tu fe está fuerte. Pero ¿qué sucede a veces? Hay días que nos sentimos fuertes, hay días que no. ¿Cuántos han sufrido o sufren ese sub y baja? Emocionalmente. Emocionalmente. Hoy hablando con nuestra misionera Erika. ¿Se acuerdan de Erika? Amén. Me llama y me dice, necesito platicar algo contigo. Nos conocemos de tiempo y así nos llevamos, ¿no? Me dice, y ya le dice, cuando puedas me llaman, por favor. Entonces ya le llamé mientras andaba caminando. Y me cuenta que estuvo en una situación, como pastora, ya tuvo su primer problema con una cristiana que llegó a congregarse con ellos, una anciana. Y tuvo que confrontarla y pues, dice, ¿y sabes qué? Sí se desanima uno. Y yo por no decir, yo le digo todavía, bienvenida al santo ministerio del pastorado, ¿no? Así digo, porque en 25 años, he sido testigo de muchas cosas. He sido testigo. Y no deja uno de seguir siendo, ¿verdad? Sorprendido, ¿verdad? Y sigue, es parte del ministerio. Pero dice que después una hermanita la llamó y ya le pudo ayudar y le aconsejó, y ahí totalmente un espíritu le dijo, gracias, Dios te ha puesto en mi camino. Y ahí Dios le habló. Dijo, con un alma que tú toques y reciba, eso es lo que importa, con un alma. Sí. Pero a todos nos desanimamos de un momento a otro. Cuando las cosas van bien, estamos bien animados. Cuando las cosas van mal, es cuando viene el desánimo. Pero recuerde, tenemos que mantenernos siempre puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, para que estas cosas, estos problemas, estas circunstancias, estas sorpresas, cualquier situación, no haga que nuestra fe decaiga y que nuestro ánimo siempre esté centrado, siempre esté fuerte para poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Amén. Por eso, no se olvide, depende de nuestra fe. Así va a ser nuestro estado de ánimo. Bueno, hoy continuamos en este tema y el segundo principio, verdad espiritual, es el siguiente. Necesitamos un espíritu de fe correcta. Acuérdense, depende de nuestra fe, así va a estar el estado de ánimo. Y sucede que la actitud suya o mía va a depender mucho de eso. Pero ahí es donde necesitamos un espíritu de fe. Ahora, cuando habla de espíritu, no se está refiriendo al Espíritu Santo, se está refiriendo a nuestro hombre interior, nuestro yo, nuestra vida espiritual, nuestra actitud. O en otras palabras, para aplicarlo de una manera más práctica, necesitamos una actitud de fe correcta. Amén. Que viene siendo un espíritu. O sea, cuando nuestro espíritu humano está bien con Dios, ¿cómo es nuestra actitud? Correcta, de fe. Cuando nuestro espíritu humano está desalentado, desnutrido, desanimado, nos afectamos en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, hoy vamos a ver una historia muy, muy hermosa, ¿verdad? Seguimos en la historia, no crea que
todo es correcto. Por ejemplo, tener el espíritu de fe incorrecto trae consecuencias. Mire el por qué. En Números 14, 20 al 23 encontramos lo siguiente. Dice este versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Después de la intercesión de Moisés por el pecado de incredulidad del pueblo, Dios los perdona, no matándolos. Porque hace 2 semanas miramos, ¿se acuerda? Si no se acuerda, acuérdese en la escritura si lo ha leído. Cuando estos espías dan mal reporte, desaniman al pueblo, el pueblo se desanima, el pueblo quiere regresar, empiezan a llorar, a gritar y a hacer tantas cosas negativas. Dios decide, ¿qué cree que iba a hacer Dios? Eliminarlos a todos. ¿Pero qué cree que hizo Moisés y Aarón? Se arrodillaron, rasgaron sus vestidos y comenzaron a interceder para que Dios perdonara al pueblo. Si Moisés y Aarón no hacen eso, hubiera descendido quizás fuego del cielo y consume a todo, excepto Moisés, Aarón y Josué y Caleb. Pero ese acto, Moisés intercede ante Dios. Y por eso en el versículo 20, había una consecuencia, pero Dios les perdona por la intercesión de estos hombres, por ese espíritu que tenían estos hombres. Por eso dice el versículo, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tus dichos. Se escaparon de morir. ¿Cree que para Dios era difícil matarlos en un segundo? Que nomás dice la palabra. Él tenía muchas formas de exterminarlos. Desaparezcan y desaparecen todos así. O mandar fuego del cielo. Pero no lo dice. Ahora, ¿qué sucede? Versículo 21. Dios por su eternidad y gloria, el castigo que les impone, o sea, les da un castigo. Dice el versículo 21. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto. Mire, no murieron, pero hay una consecuencia. Dios perdona, pero siempre, algunas de las veces, no todo el tiempo, pero la mayoría de veces, siempre el perdón viene con consecuencia. Pero mire cómo Dios dice, por su eternidad, por su gloria, promete darles un castigo, no matándolos, sino un castigo para que escarmienten esa desobediencia. Por eso dice, mas tan cierto como vive yo. Mire cómo Dios habla, su eternidad, más cierto como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. O sea, la presencia de Dios, toda la tierra. ¿Quién puede decir que no tiene autoridad Dios si su eternidad y su gloria que llena toda la tierra está respaldando el castigo que va a implementar a estos hombres? Y solamente a un grupo en especial. No todos, solo el grupo que habían salido de Egipto y que habían visto sus señales en el desierto. Ahora, ¿qué les impone a estos malagradecidos, desanimados, incrédulos? Dice el versículo siguiente, sería el versículo parte 22. Y me han tentado, ¿cuántas veces? 10 veces. Y me han tentado ya 10 veces. Y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Cuántas veces lo habían irritado? Dice. 10 veces. ¿Usted cree, cuánto cree que hacía que habían salido de Egipto estos personajes? ¿Usted de 40 años? No, todavía no. Ni un año tenían que habían salido de Egipto. Ni un año, tenían meses que habían salido de Egipto. Y en esos meses, ¿cuántas veces ya habían murmurado, habían tentado a Dios? 10 veces. 10 veces. Suficiente.
Ya Dios dijo, ya no más, ya no más. Pues todos estos no verán. Yo les prometí que iban a entrar a la tierra prometida, pero ellos mismos por sus malas decisiones se van a privar de la bendición de entrar a la tierra prometida. Lo que estábamos diciendo anteriormente. Las malas decisiones estorban no los planes de Dios en cierta manera, sino el beneficio que Dios tiene para mi vida. Mismas las decisiones los estorban. Dios de todas maneras va a hacer su voluntad. Dios prometió que los iba a meter a la tierra prometida y lo cumplió. Sí lo cumplió, pero tardaron ¿cuántos años? 40 años. ¿Por qué? Por las malas decisiones de esta gente. Si esta gente no hubiera hecho esas malas decisiones, hubieran tenido el espíritu correcto, la fe correcta, obedientes a Dios, en menos de un año, Dios los mete a la tierra prometida. Pero esas malas decisiones los atrasó 40. Y a algunos de ellos, que después especifica, menores de 20 años iban a entrar, mayores de 20 años iban a morir en el desierto. Y mucha gente murió prematura. Por ejemplo, 20 para abajo. Pero ¿qué aquel que tenía 21 años? Que tenía 22. Uno de 21 años, 40 años, ¿a los cuántos años murió? A ver, hagan las cuentas. 21 por 40, más 40. 61. ¿Es prematura la muerte de una persona de 61 años? Sí. ¿Cuántos tienen ya 61 aquí? ¿O la andan pegando para allá? Usted ya tiene 61, ¿no? Yo la hacía en 55, por ahí. Y usted no ha pasado los 50, ¿verdad? No, ya la alcancé y ya son. Pero mire, 60 años es muy temprano para morir. Digamos todavía a los 70, 80, 90. Pero mucha gente murió prematura. Y todo por malas decisiones. Acuérdense de eso. Dios cumple su plan, pero retrasa el plan de bendición por nuestras malas decisiones. Por lo tanto, ahora, eso nos da esperanza, que si usted, Dios, tiene un plan para su vida, pero usted falló y retrasó, pues déjeme decirle que si usted se arregla las cuentas con Dios, Dios va a hacer lo que Él prometió, pero va a tardar más, no porque Dios sea ineficaz, sino porque yo fui el culpable que se tardara el cumplimiento. ¿Amén? Amén. Continuamos en esto. Aplicación. La duda lleva a la incredulidad. La incredulidad a la falta de fe, y la falta de fe a la desobediencia, y la desobediencia trae consecuencias, o sea, trae castigo. Así de sencillo. En el sentido de entender. Una vez más. La duda lleva a la incredulidad. La incredulidad a la falta de fe. La falta de fe a la desobediencia. Y la desobediencia trae como consecuencias castigo. Así es el orden cuando hay desobediencia, cuando hay falta de fe. Continuamos. Entonces, después encontramos otro en el mismo historia. Miramos ahora, el espíritu de fe correcto trae bendición. Anteriormente miramos el espíritu de fe incorrecto. El versículo 24 de Números 14 nos dice así: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Dios habla bien de Caleb por su espíritu de fe y de obediencia a él. Qué bonito es oír a Dios que se exprese de alguien así. Qué bonito es que Dios nos dijera por cuanto. Ponga su nombre. A ver, diga su nombre. Por cuanto mi siervo, mi sierva, hubo en ella otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Otro espíritu. ¿Qué es ese espíritu?
de fe. De fe que lleva ¿a dónde? A la desobediencia. Así como miramos lo anterior, lo que anterior miramos de la aplicación que mencionamos, que la duda lleva a la incredulidad lleva a la falta de fe, y la falta de fe lleva a la desobediencia trae como consecuencias el castigo. Invirtámoslo. Vamos a decir, la fe lleva a la credulidad. La incredulidad lleva a vivir una vida de fe, y la fe lleva a la obediencia, y la obediencia trae como consecuencia bendición. ¿Se da cuenta la diferencia? Tener el espíritu correcto o tener un espíritu incorrecto. Por eso sigamos con el espíritu correcto. Entonces Caleb y también Josué tenían ese mismo espíritu. Pero aquí, en cierta manera, el escritor pues pone primero a Caleb, posiblemente porque fue el que más habló, porque a veces eran dos, pero uno era el que más interactuaba, no se cree. Aunque después usted dijera, wow, este Caleb es tremendo, pero se da cuenta que después el grande de Israel que Dios escogió, ¿quién fue? A Josué. Porque también en él había ese espíritu. Porque ese Josué era humilde, él no andaba presumiendo, ¿ve? ¿Usted ha escuchado de los 40 días que Moisés pasó en el monte Sinaí cuando recibió los mandamientos de Dios, verdad? Sí. Se habla de los 40 días que Moisés pasó y 40 noches. Pero no se habla que Josué también estuvo con él 40 días. No allá donde estaba, sino acá abajito lo estaba esperando. Josué subió con Moisés. Y a un punto se quedó esperando que Moisés. Por eso cuando ya desciende, venían ellos dos. También Josué, del tirado donde estaba Dios y Moisés, él también estuvo 40 días y 40 noches. Y dice una alusión en la Biblia, y que nunca él se apartaba del templo. Siempre estaba ahí. Por eso, estos hombres tienen un espíritu muy especial, muy espiritual. Ahora, aquí está la promesa. Yo le meteré, por tener un espíritu diferente y ir en pos de Dios, en obedecer a Dios, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Por su espíritu de fe correcto, Dios le promete sus posesiones en la tierra prometida, así como la entrada de él y de Josué. Entonces, ¿quiénes entraron a la tierra prometida? Solamente de los mayores de 20 años, solamente Josué y Caleb, y todos los de menores de 20 años. Todos los demás murieron. Y no estamos hablando de 10, 20 personas. Dicen que salieron de Egipto 600,000 hombres. Ahora, como 3 millones entonces. Hagan las cuentas. Dicen que donde hay un hombre, hay 7 mujeres. Dice, los del mundo dicen unas cosas, ¿no? Pero siempre, póngale que sea el mismo de mujeres. ¿Cuántos adultos eran? 1,200,000. Ahora vamos a los chamacos, a los chiquillos, a los cipotes, a los monitos. Y luego eran judíos. Recuerden que el judío era como el hispano, más como el mexicano. El mexicano presume y nadie le gana a tener familias grandes, numerosas. Yo vengo yo vengo de una familia de 8, y hubiéramos sido 9, pero un hermanito murió a los 40 días de nacido, si no hubiéramos sido 9. En la familia de mi mamá eran 9, en la familia de mi papá eran 9, y yo pues con 2, pero que tienen mucho valor. Quebró el molde. Sí. Los judíos eran así, no era de un hijo, era un montón. Sí. Mínimo, vamos a decir, 4 hijos. Ahora 4, multiplique 4 por 600,000. Yo creo que los 3 millones quedamos cortos. Sí. Ahora, ¿cuántos de esos murieron? Su 1,000,000 o sus 2,000,000 murieron en el desierto por la desobediencia.
Mayores de 20 años solamente entraron Caleb y Josué, y todos los menores de 20 años, que a este tiempo ya tenían 60 todos los que nacieron, porque en 40 años nacieron muchos en el desierto, nacieron muchos. En fin, esta era la promesa: la tierra que pisaron tus pies, esa yo te la voy a dar. Y se cumplió, porque en la historia bíblica, cuando ya conquistan la tierra prometida, Caleb tenía 80 años. Aquí tendría 40, por ahí. Dice que se acercó a Moisés y le dijo: hey, no le dijo hey, ¿verdad? Pero hay que contextualizarlo a nuestro tiempo. Acuérdate que Dios prometió darme la tierra que pisaron mis pies. Y le dice: mira, pero ya no fue a Moisés, corrección, a Josué, porque Moisés ya había muerto. Tú estabas conmigo, tú fuiste conmigo, y tú estabas ahí cuando Dios lo dijo a Moisés: quiero ese monte. Y lo que él había pisado, Caleb, era lo que hoy en día es Jerusalén, donde después el rey David hizo su ciudad nacional, la ciudad de David, Jerusalén. Eso fue lo que pisó Caleb. Y por eso ahí sale un canto que dice: dame ese monte y yo lo tomaré. Él dice: dame ese monte. Y él lo tomó, y había gigantes ahí y él lo tomó. ¿Por qué? Porque Dios dice: mira, cuando todos fuimos tenía 40 años, hoy tengo 80, pero la misma fuerza que tenía en aquel entonces, todavía Jehová me ha dado la misma fuerza. O sea, esa es la bendición de Dios. Al hombre y a la mujer de fe, Dios los persigue. No solamente bendice. Interesante, ¿verdad? Este es ejemplo. Y todo por tener un espíritu de fe correcto. Por eso el espíritu de fe correcto trae bendición. Aplicación. La fe lleva al confiar en Dios. La confianza en Dios lleva a la obediencia. Y la obediencia a la bendición. Contrarrestando el otro espíritu. ¿Se acuerdan del espíritu incorrecto? ¿Se acuerdan? Sí. La duda lleva a la incredulidad. La incredulidad lleva a la falta de fe. La falta de fe lleva a la desobediencia. Y la desobediencia lleva a las consecuencias de castigo. En cambio, la fe lleva al confiar en Dios. Y la confianza en Dios lleva a la obediencia. Y la obediencia lleva a la bendición. Dios hizo una promesa. ¿Cuántos años pasaron para que se cumpliera la promesa que Dios le hizo a Caleb? 40 años. ¿Y cree que le fue fácil conquistar, obtener la tierra prometida? No, él tuvo que pedir. Pero imagínese un hombre de 80 años, bien fuerte, bien todavía con fuerza para ganar a los gigantes que estaban, los jebuseos, que eran los que estaban apoderándose ¿cómo se llama? De Jerusalén. Él los echó, él los venció. Hasta después dice: el que entre ahí los venza le voy a dar a mi hija Atsa, creo que se llamaba la muchacha. Y Otoniel, un sobrino de él, conquistó, y pues de modo la palabra es palabra, y le entregó a su hija. Y dice que cuando iba montada en la mula o en el burro, el caballo, le dijo: dile a tu papá que me dé, aparte de la tierra, me dé las habas que vienen descendiendo. Y ya se bajó, y la hija: papi, pues también darnos las habas que se sí, tengan, porque era una promesa. La bendición, ¿hasta dónde alcanzó? ¿Hasta dónde llegó? Pero tardó 40 años. ¿Cuánto tiempo hace que Dios le prometió algo así? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? Pues déjeme decirle, cuando Dios promete, Él lo cumple. Y si no se ha cumplido, hay varios factores del problema. No es el tiempo de Dios,
pronto quizás hemos hecho malas decisiones y por eso Dios ha tardado en hacerlo. Pero lo importante aquí es, mantengamos un espíritu de fe hasta el final. Porque Dios al cabo de nuestros días, Él va a cumplir, tarde que temprano, aunque se tarde, Él va a cumplir lo que Él prometió. Amén. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios, sus promesas son firmes. Él es el sí, el amén y el amén. El Dios no es cambiante, Él es inmutable. Él lo que promete, lo cumple. El apóstol Pablo, cuando escribe, parece que a Timoteo le dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Imagínense, aún cuando somos infieles, Él permanece fiel. Aún cuando pecamos y fallamos, ¿cuántos de ustedes y cuántos de nosotros que hemos fallado a Dios nos ha quitado el aliento? Nos ha quitado el aire, la comida. No, porque Él es fiel. Él prometió darnos lo necesario. Él prometió bendecirnos, siempre y cuando, pero nuestra obediencia a Él sea continua, como en este caso. Por eso, cuidado, mucho cuidado, porque hay dos clases de espíritus. El espíritu correcto de fe y el espíritu correcto de fe. 10 espías tenían un espíritu incorrecto. 2 espías, Caleb y Josué, un espíritu correcto. Y usted y yo hemos sido llamados para tener el espíritu correcto de fe. Queremos la bendición, ¿verdad? Amén. Y no solamente para nosotros, para nuestra familia. Ya ve la bendición sacerdotal de pronomios que han hecho hasta un canto. La bendición para nuestros hijos y nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Ahora, para eso tiene que haber siempre un espíritu de fe correcto, un espíritu de fe que se somete a Dios en obediencia, y es cuando vamos a ver el plan de Dios. No nos desesperemos, esperemos pacientemente en Dios y Él va a hacer su obra a su tiempo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tener fe y obedecer. Amén. Póngase. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra, la alabanza, porque solamente tú eres Dios. Gracias por tu palabra, por estos ejemplos que han quedado estampados en las Santas Escrituras, que nos amonestan, nos animan, nos alientan, nos fortalecen. Ayúdanos a poder ser como Caleb y Josué, con ese espíritu correcto de fe. Y reprendemos todo espíritu de duda, reprendemos todo espíritu de incredulidad, reprendemos todo espíritu contrario. Y pedimos a ti, Espíritu Santo, que tú tomes el control de nuestras vidas y perdónanos si hemos hecho malas decisiones y que por eso no hemos visto el plan tuyo cumplido, porque nosotros hemos fallado o fallamos en el pasado. Aquí estamos esperando en ti. Y mientras esperamos en ti, Espíritu Santo, ayúdanos a crecer nuestra fe. Y de esa manera nuestra fe nos lleve a la obediencia a nuestro Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Vamos a tomar un tiempo.